Muy buenas, mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Bien, vamos a continuar con la serie que estamos trabajando sobre el nacimiento de Jesús. Vamos a ver en este episodio ese contexto en el cual nace Jesús, se da ese nacimiento y sobre todo lo que nosotros llamamos pesebre. Te invito a que te quedes en el canal, que te suscribas, que nos des un like. Bien, comienza el Evangelio de San Lucas diciendo que mientras estaban allí en Belén, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Hacemos un recuento de cómo llega este momento. Les recuerdo en el capítulo anterior, lo puedes seguir aquí arriba, donde decíamos que Augusto había hecho un censo, el emperador Augustus había hecho un censo en donde ese censo iban a empadronarse todos los residentes en su lugar de origen. Eso le llevó a José, a María, embarazada, a trasladarse de Nazaret hasta Belén. Por eso el evangelista comienza diciendo que mientras estaban allí, ya habían llegado después del empadronamiento, les dio o le llegó el momento del tiempo del parto a María. No habían tenido sitio en la posada. Esto es un detalle importante. No tuvieron sitio en la posada después de buscar por diversos sitios, no consiguieron. Y esto llama mucho la atención, este hecho de no conseguir sitio en la posada, porque se mezcla o se cruza con lo que dice el prólogo de San Juan: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Es decir, el nacimiento de Jesús es un venir hacia los hombres y los hombres no lo reciben. Por eso más adelante, en otro pasaje de la Escritura, dice: las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Esto pues nos hace pensar qué significa la figura de Jesucristo o qué significa su mensaje. Mensaje que va más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Un mensaje que desde su nacimiento Él nos invita a decir, nos hace pensar que Él no es de este ambiente. Esto nos hace pensar a un cambio en la figura de Jesús, el mensaje que Él quiere dar con su nacimiento. Y el mensaje es claro: Él no pertenece a este mundo, según el mundo que es importante y poderoso. Y sin embargo, esto que es irrelevante, esto que no tiene ningún tipo de poder, se revela como realmente poderoso. En el episodio anterior, de hecho, decíamos que Augusto no tenía ni idea de quiénes eran esos personajes. Sin embargo, eso que es irrelevante se convierte en algo importante, poderoso, de lo cual depende todo. Por eso no es simplemente el ámbito de lo que todos piensan o de lo que todos quieren o los criterios dominantes. Dice otro pasaje del Evangelio de San Lucas, dice: María puso a su niño recién nacido en un pesebre. Esto que nosotros vemos en nuestro tiempo de los pesebres, los nacimientos, el Belén, forma parte de una tradición muy especial que retrata lo que es el nacimiento de Jesús. Evidentemente no tiene un origen bíblico. Solamente en la Biblia tenemos este pasaje donde dice que que María colocó al niño recién nacido en un pesebre. De aquí entonces podemos deducir que Jesús nació en un establo, en un ambiente poco acogedor para ese momento. Y quizás alguno podría decir un lugar hasta indigno, pero que ofrecía en todo caso la discreción necesaria para ese evento, que era el evento del nacimiento
del niño Dios. Digo esto porque hay un punto en el cual muchas personas se preguntan cuál es el origen e historia del pesebre en la Navidad. Hay algunos incluso que lo colocan como duda de la historia, de la historicidad de estos eventos. Como saben, la Sagrada Escritura tiene diferentes géneros literarios y hay uno de esos géneros que es un género histórico, narra hechos de la historia y que esos hechos de la historia nosotros los revisamos en esa clave de fe, por supuesto. Pero ¿cuál entonces es el origen o la historia del pesebre en la Navidad? El pesebre o Belén o nacimiento, diferentes maneras de llamarlo, el pesebre o Belén o nacimiento es una recreación muy significativa de la Navidad. Es un recuerdo de ese pasaje del nacimiento de Jesús y del origen de la celebración de la natividad del Hijo de Dios. Importante también decir que el 24-25 se celebra precisamente eso, la natividad del Hijo de Dios. Muy diferente a las culturas inglesas, donde aparece un Santa Claus que no tiene nada que ver con la Navidad. Yo lo respeto y todo, pero no tiene nada que ver con la Navidad, por supuesto, porque el origen de la natividad de la Navidad es el nacimiento. Se recuerda ese día, se recuerda ese pasaje. Y en los pesebres, pues se esconde una historia que data de hace muchos años y que a pesar de tiempo sigue intacta, sigue presente. Por eso nosotros colocamos nacimientos y es una tradición que envuelve al mundo. El origen de esta tradición entonces se da en San Francisco de Asís, aquel personaje que fue llamado el personaje de la paz. Bueno, en el siglo XIII, este santo, que es el santo de la humildad de la pobreza, inició la costumbre de representar el nacimiento por medio de figuras, que son las figuras que hoy nosotros podemos ver en nuestros belenes, o nuestros nacimientos, en nuestros pesebres. Desde entonces, la Virgen María, San José, el Niño Dios y los tres Reyes Magos, los pastores, la mula, el buey, se convirtieron en protagonistas del pesebre. Digamos que estos son como las figuras que aparecen en el pesebre y que cada una de ellas nos indica algún motivo de meditación. ¿Qué hacía la Virgen María? ¿Qué hacía José? Nos podemos imaginar qué hacía José en ese momento de cuidado de la Sagrada Familia. María con los dolores de parto, por supuesto. El niño Dios naciendo en un establo donde no había solamente el calor de los animales, los magos de Oriente poderosos que fueron a, a contemplar, a mirar ese nacimiento, los pastores que fueron avisados por los arcángeles, la mula, el buey, los animales que dieron cobijo, calor a ese pesebre, a ese nacimiento, ese recuerdo. Entonces son protagonistas y esta idea de Francisco de Asís, la idea de representar la figura del nacimiento, le surgió de un viaje que hizo por allá por el año 1223 hacia la gruta de Belén, sitio donde nació Jesús. Hago este pequeño inciso sobre el pesebre porque, bueno, forma parte de este nacimiento que nosotros hoy lo vivimos en la actualidad y que muchas veces lo representamos y que muchas de las veces tampoco se sabe o mucha gente ignora lo que es el origen. Entonces María envolvió al niño en pañales. Podemos imaginar, sin ser sensibles, cuánto esperaba María su hora, así como cualquier mujer espera su hora de embarazo. Bueno, cuánto esperaba María esa hora y se preparaba para el nacimiento de su hijo. Esto para tener en cuenta del carácter humano de los personajes. De hecho, desde los primeros tiempos aparece el niño en la iconografía como envuelto y ceñido en pañales. Dicen aquellos historiadores que eso es referencia anticipada a la hora de su muerte.
Hay un pasaje importante que aparece también en el Evangelio de San Lucas y dice que María dio luz a su hijo primogénito. Eso es Lucas 2:7. Pero uno se pregunta, ¿qué significa esto? O mucha gente se pregunta, ¿qué significa esto de hijo primogénito? Bueno, la palabra primogénito no es necesariamente el primero de una descendencia sucesiva. La palabra primogénito no se refiere a una numeración consecutiva, sino que indica una cualidad teológica expresada en las recopilaciones más antiguas de las leyes de Israel. Luego en Israel se entendía de esa manera. No era porque era el primero, sino es una cualidad teológica. Hay una prescripción de la Pascua que aparece en el Antiguo Testamento donde dice que el Señor dijo a Moisés, Yahvé Dios dijo a Moisés, conságrame todo primogénito, todo primero entre los hijos de Israel, sea de hombre o sea de ganado. Ok, entonces tiene que ver mucho esto con esa cualidad teológica, más no con ser el primero en orden cronológico de los nacimientos. En esa región de Belén había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turnos su rebaño. Y entonces en ese momento el Señor se les presentó y podemos imaginar cómo la gloria de Dios les envolvió la claridad. Y son como los primeros testigos de ese gran acontecimiento, son los pastores, no son los poderosos, ni siquiera aquel decreto de Augusto, nadie, son los pastores los que son los primeros testigos de ese evento. Y que sean precisamente los pastores en recibir el mensaje es lo que nos hace a nosotros pensar que para Dios no es importante ni los títulos, ni la manera de las cosas que nosotros tenemos, ni nada de eso. No, le interesa más que todo es la humildad. Evidentemente era normal que los pastores estuvieran cerca de ese espacio porque es el ambiente en el cual el Hijo de Dios elige venir a este mundo. Entonces los pastores están en ese ambiente de una gruta. Entonces quizás ellos vivieron más de cerca el acontecimiento, no solo exteriormente, sino también, y lo más importante, desde su interior, más que los ciudadanos que dormían tranquilamente, porque podemos imaginarnos aquella noche donde todos dormían tranquilamente y sin embargo en uno de esos establos, de esas posadas, estaba dándose lugar este gran evento, este gran acontecimiento. Bien, entonces es recrearnos un poco en lo que significa el nacimiento y lo que significa el pesebre y cómo cada uno de esos elementos nos hacen a nosotros pensar muchas cosas en clave de prepararnos para estas fiestas de Navidad. Las fiestas de Navidad son precisamente natividad, recordar el nacimiento de Jesús, actualizarlo y sobre todo vivirlo. Bien, que este mensaje que hemos relatado durante este pequeño episodio, este mensaje principal y central que se nos da con el nacimiento, pues nosotros lo podamos vivir en esa clave de esperanza y de fe. No para quedarnos simplemente con una imagen o con un simple recuerdo, que ya sabemos que las imágenes lo son, por supuesto, y todo lo que nosotros representamos en el pesebre. No solamente para quedarnos con eso, sino para que el mensaje sea mucho más profundo, el mensaje llegue a nuestro interior, así como llegó a los personajes que estuvieron presentes en ese momento en el pesebre, como fueron los pastores, posteriormente los reyes magos, poderosos de la tierra. Desde luego, el mensaje principal que Dios da con este nacimiento de su hijo primogénito es la salvación del género humano. Y lo da desde la humildad, sobre todo desde el abajamiento y desde lo singular, no desde lo poderoso. Los poderosos de este mundo luego no tienen la última palabra, sino pues imaginemos, Dios poderoso se abaja y en medio de la sencillez se hace presente, se hace cercano al hombre.
Bien, mis amigos, así estamos llegando al final de este episodio del canal. Vamos a continuar con la miniserie. Y bueno, yo te invito a que te quedes en el canal, a que te suscribas, que nos des un like. Hasta la próxima.